Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Riva, experto en Excel y Power BI, y en esta oportunidad vamos a ver esta plantilla de propiedades físicas de GLP hecho en Excel, que es una herramienta muy útil diseñado para ingenieros técnicos y estudiantes que automatiza el cálculo de las principales propiedades físicas del GLP, utilizando las tablas termodinámicas más confiables de la industria. Con esta plantilla simplemente ingresas la composición de tu mezcla de GLP y obtendrás resultados instantáneos y precisos con todas las fórmulas y metodologías explicadas paso a paso. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, acá nos encontramos en la hoja principal, que es la del cálculo de propiedades físicas más importantes del gas licuado de petróleo, o GLP por sus siglas. La primera propiedad que estamos viendo es la presión de vapor a diferentes temperaturas de un GLP de 60% de propano y de 40% de butano, pero comparado con propano puro y butano puro. Acá vamos a ver a diferentes temperaturas cómo varían las presiones de vapor. Está en bar y también en kilopascal. Solamente para pasar de bar a kilopascal se multiplica por 100. Vemos que en el gráfico se observa que la presión varía exponencialmente de acuerdo a la temperatura. Más temperatura, más presión de vapor, ¿no? Entonces también observamos que el GLP está en la parte intermedia entre el propano puro y el butano puro. Gráfico que nos da una idea clara de cómo varía la presión de vapor del GLP con respecto a la temperatura y también con respecto a los componentes más importantes que contiene, que son el propano y el butano. Mientras más cantidad de propano tenga en su composición, más se va a acercar a la línea de propano puro, y más butano tenga en la composición, más se va a acercar a la línea de presión de vapor del butano puro. Luego vemos la tabla para el cálculo de propiedades físicas según la composición del GLP. En este caso sí vamos a poder seleccionar cuáles son los componentes, como por ejemplo el etano, el propano, el isobutano, el N-butano, el isopentano, N-pentano, ¿no? Es una composición estándar. Esto lo podemos revisar, por ejemplo, en esta hoja que dice tipos de GLP, diversas composiciones. Estamos considerando el GLP estándar, uso general en cocina, calefacción, vehículos. También hay otras alternativas, ¿no? Como GLP de invierno, que dice países nórdicos, alta montaña, aplicaciones industriales, y GLP verano, zonas tropicales, almacenamiento agudo. Una tabla referencial que nos puede ayudar a saber cuáles son las composiciones más usuales. Asimismo, para poder calcular varias propiedades físicas necesitamos de tablas, y las tablas son las siguientes. Primero vemos acá la tabla de propiedades físicas para hidrocarburos y otros componentes de interés en la industria del gas natural, que también nos sirve para el GLP. Lo vemos en dos sistemas, en el sistema FPS y también en el sistema internacional. En el sistema FPS se usan las unidades de masa, que son libras, la de volumen en pies cúbicos, la temperatura en grados Fahrenheit y la presión en PSI, y si es absoluta en PSIA. Y la del sistema internacional, que usa la masa en kilogramos, el volumen en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la presión en kilopascal. Asimismo también vemos que hay una tabla de propiedades del agua saturada líquido vapor, ¿no? Pero variando de acuerdo a las temperaturas. Esta tabla solamente nos va a servir para hallar la entalpía de vaporización a la temperatura de 15 grados centígrados, que es una temperatura estándar, que es la que vamos a usar para los diferentes cálculos. Rápidamente podemos ver acá en estas tablas de propiedades físicas de hidrocarburos la masa molar, el punto de ebullición a cierta temperatura y presión estándar, la temperatura en el punto triple, la presión de vapor, la densidad del líquido, la densidad del gas ideal, el volumen, las condiciones críticas tanto en temperatura como en presión, el poder calorífico y muchas otras propiedades que justamente vamos a usar para los diferentes componentes del GLP. También cabe resaltar que hay una tabla abajo que tiene que ver con las notas y referencias. Por ejemplo, si nosotros revisamos acá esta densidad absoluta, acá vamos a ver
que hay una letra, es la letra D, que corresponde a este valor de la densidad absoluta. En este caso, por ejemplo, el propano, que es 507.5, que significa algo acá abajo. Por ejemplo, acá vamos a ver que las notas están con letras desde la A hasta la O y las referencias están del 1 al 5. Quiere decir que si yo veo la letra D, se refiere a esta nota que está acá, que son ciertas condiciones que se deben de considerar para ese valor. Regresando a la tabla de cálculos de propiedades físicas del GLP de acuerdo a su composición, vamos a ver que acá se puede escoger el componente desde una lista. También podemos cambiar el porcentaje en volumen siempre y cuando la suma total sea 100%. Por ejemplo, si acá yo le pongo 65% de propano, en los demás componentes tengo que bajar. Por ejemplo, acá en el isobutano, suponiendo que le baje a 10, en este caso ya estoy cuadrando todo a un 100%. Lo demás se calcula de forma automática, todo está formulado. Esto en base a las tablas que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, acá está la masa molar en gramos por mol, la presión de vapor a ciertas condiciones de presión y temperatura en kilopascal absoluta, la densidad del líquido a ciertas condiciones de presión y de temperatura en kilogramos por metro cúbico. Está la densidad del gas ideal en kilogramos por metro cúbico, la relación en volumen, ¿no?, del gas con respecto al líquido. También está lo mismo, pero en pies cúbicos por galón. Y está también este valor que es muy importante, que se llama poder calorífico, que también por sus siglas se le llama PCS. Está en megajoules por kilogramo. El poder calorífico es una propiedad física muy importante en cualquier combustible. Como vemos acá, para el GLP hemos obtenido un poder calorífico que es el poder calorífico superior. Pero tenemos dos tipos de poder calorífico, el superior y el inferior. Así que necesitamos calcular ambos. Consideremos lo siguiente, ¿no? El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía que se libera en forma de calor cuando éste se quema completamente. Aquí tenemos justamente la ecuación de combustión. Es una combustión completa. Pero dice que el agua producida puede estar en estado líquido, caso del poder calorífico superior, o en estado de vapor, caso del poder calorífico inferior. Por lo tanto, ya nosotros tenemos el poder calorífico superior y a partir de ahí podemos calcular el poder calorífico inferior, solamente sabiendo dos valores, ¿no? El número de moles de agua producidas por mol de combustible combustionado y el calor latente de vaporización del agua. Este valor nosotros lo podemos obtener de esta tabla. Y el número de moles ya depende de la ecuación o la reacción general de combustión completa. Y con eso vamos a poder obtener el poder calorífico inferior. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo. Podemos obtener el calor latente de vaporización del agua mediante tablas en kilojoules por kilogramo. Y teniendo la masa molar del agua, que es 18.02, obtenemos el poder, en este caso el calor latente de vaporización del agua en kilojoules por mol a 15 grados centígrados. Esta tabla también es una tabla de ayuda que nos va a servir para hallar de una manera más rápida el número de moles de agua producidos por mol de combustible combustionado. Mejor dicho, este dato nos sirve para hallar el poder calorífico inferior a partir del superior. Y luego, para hacer la conversión por medio de esta fórmula desde el poder calorífico molar a un poder calorífico volumétrico, necesitamos de estos datos de factor de compresibilidad a las condiciones de 15 grados de temperatura y 101.325 kilopascal de presión. Esta tabla está totalmente formulada, ya que cambiando acá las composiciones y los componentes del gas, vamos a nosotros obtener aquí el poder calorífico superior molar, poder calorífico superior másico, calorífico inferior molar, inferior másico. Acá vamos a obtener el factor de compresibilidad en base a la tabla que ya mostré hace un momento. Y a partir de ahí se va a obtener el poder calorífico superior volumétrico y el poder calorífico inferior volumétrico, todos
a una temperatura de 15 grados centígrados y a una presión estándar de 101.325 kilopascal y con sus respectivas unidades, ¿no?, en el sistema internacional. En conclusión, vamos a obtener de ambas tablas las propiedades físicas de la mezcla, aquí y aquí, que va a variar justamente de acuerdo a los componentes y al porcentaje en volumen que se coloque aquí arriba. Luego, acá vamos a ver que los poderes caloríficos que hemos obtenido están en las unidades de kilojoules por mol, ¿no?, kilojoules por metro cúbico o kilojoules por kilogramo. Pero es importante también tenerlo en diferentes unidades. Para eso se ha creado esta tabla o esta hoja con tablas de conversiones para ver directamente de forma rápida cuáles son los equivalentes del poder calorífico en diferentes unidades. Por ejemplo, acá vemos que el poder calorífico másico, el que obtuvimos en la tabla anterior, está en kilojoules por kilogramo, pero podemos, por diferentes factores, en base a esta tabla que vemos aquí, vamos a obtener en kilowatts hora por kilogramo, en kilocaloría por kilogramo, en BTU por kilogramo, en kilojoules por libra, kilowatts hora por libra, kilocalorías por libra, BTU por libra. Y así también para, por ejemplo, el volumétrico, que tenemos el original en kilojoules por metro cúbico, también lo tenemos en kilowatts hora por metro cúbico, kilocaloría por metro cúbico, y etcétera, ¿no? Igualmente para el volumétrico líquido. Y esto tiene que ver, o va a depender de la densidad. O sea, acá para obtener el volumétrico hemos necesitado del valor de la densidad del líquido a estas propiedades o a estas condiciones, ¿no? Entonces las fórmulas están ahí, esto se puede observar, tanto para el poder calorífico superior como para el inferior. Muy bien, entonces esa es la explicación de la plantilla. Si te gustó el video, entonces dale like, y si quieres aprovechar el contenido de todo el canal, suscríbete y presiona la campanita para que recibas las notificaciones. Muy bien, nos vemos, chao, hasta la próxima.